aquí tenemos una espira conductora que se mueve con una velocidad v hacia un campo magnético. Bueno, y nos dicen, elabore una gráfica de la corriente inducida en función de x, tome la corriente positiva cuando vaya en sentido antihorario. Bueno, para desarrollar esto, debemos usar la ley de inducción de Faraday. ¿Qué nos dice la ley de inducción de Faraday? Que el cambio del flujo va a ser igual a la fuerza electromotriz inducida. Y esto aquí tiene un menos debido a la ley de Lenz. Bueno, entonces arranquemos. Primero, bueno, voy a poner vamos a poner esto aquí. Bueno, primero entonces, tenemos que hallar el flujo. Entonces vamos a hallar el flujo, en primer lugar. Entonces recordemos que el flujo es el campo punto el área. Bueno, entonces si cogemos la espira que está acá parada en menos 2L y la movemos en este lado, la movemos así, vean que aquí en este pedacito no hay flujo, el campo no le está pegando a la espira, no está tocando la espira al campo. Es decir, que mientras la espira está aquí en menos 2L, hasta que llegue aquí a 3L, a menos 3L medios, va a empezar a sentir el campo. Bueno, por lo tanto, el campo que siente acá es 0. Por lo tanto, el flujo a través de la espira es 0. Entonces, de menos 2L a menos 3L medios, el flujo va a ser igual a 0. Como el flujo es igual a 0, el cambio del flujo es igual a 0. ¿Qué implica esto? Implica también que la fuerza electromotriz es 0. Y esto a su vez implica que la corriente inducida va a ser 0. Bueno, ahora, si yo cojo esta espira y ya atravesó el campo y ahora estoy parado acá, vean que en 3L medios hasta 2L pues no va a haber campo fluyendo a través de la espira. Por lo tanto, ahí afuera también vamos a encontrar que el flujo a través de la espira es 0. Bueno, entonces vemos que el flujo en 3L medios a 2L es igual a 0. Y lo mismo, las implicaciones de arriba. Como no hay flujo, el cambio del flujo va a ser 0, lo que implica que la fuerza electromotriz y la corriente son iguales a 0. Listo. Ahora vamos a ver qué pasa. Si la espira ya está toda metida acá, ya está dentro del campo, va a haber un flujo. Pero el flujo es constante. Y el área, vean que no está cambiando. El mismo área del cuadradito siempre es el mismo. No está cambiando mientras yo esté metido dentro del campo. Es decir, que cuando la espira esté totalmente metida, va a haber flujo, pero no va a haber cambio del flujo. Bueno, ¿eso qué implica? Implica que va a haber un flujo, que es B.A, perdón, y va a ser constante. Es decir, que el cambio de flujo va a ser la derivada de esa constante, y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, la fuerza electromotriz inducida es 0 y la corriente, por lo tanto, también es 0. Eso implica que cuando la espira está en menos L medios y en L medios, el flujo es una constante, el cambio de flujo es igual a 0, por lo tanto, la fuerza electromotriz y la corriente son iguales a 0. Entonces ya más o menos tenemos 3 pedacitos de nuestra gráfica hecha. Bueno, ahora voy a volver a copiar este dibujo y vamos a ver qué pasa cuando la espira empieza a entrar al campo. Ahora, estamos acá. Bueno, tomamos nuestra espira. Entonces, vean que cuando empieza a entrar al campo, el área
que está dentro del campo está cambiando. Digamos, ahí es un poquito de área, aquí ya es más área, más área, más área, hasta que ya está todo el área dentro del campo. Entonces vean que hay un cambio de área. Entonces, como ven, la altura es L, porque es una espira cuadrada de lado L. Entonces vean que aquí el lado no está cambiando, pero la base sí está cambiando. Bueno, entonces voy a dejar la espira acá. Entonces vean que la base está cambiando una cantidad X. Bueno, las X azules es el campo que está entrando y la X roja pues es la distancia que está entrando. Bueno, entonces calculemos el flujo. El flujo, voy a calcularlo aquí más abajo. El flujo va a ser B.área. Entonces voy a decir que el campo está apuntando hacia dentro de la pantalla y que el área también está apuntando dentro de la pantalla. Es decir, los dos vectores van en la misma dirección. Como van en la misma dirección, va a ser la magnitud de B por la magnitud de A por el coseno del ángulo. Como apuntan en la misma dirección, ese ángulo es 0 y coseno de 0 es 1. Por lo tanto, el flujo va a ser B por A. Y ahora, ¿qué es A? A va a ser la base por la altura. Entonces, la altura es L y la base, ¿cuánto va a ser? X. Entonces, calculemos el flujo. Digo, el cambio de flujo. El cambio de flujo va a ser la derivada de BLX de T. Entonces, B y L son constantes. Pueden salir de la derivada. Y me queda dx de T. Que por física 1 y cálculo sabemos que esto es la velocidad. Entonces, el cambio de flujo va a ser igual a BLV. Entonces vemos que esto es una cantidad positiva. ¿Qué indica esto? Que está creciendo. Y tiene sentido, porque a medida que estoy metiendo la espira a través del campo, va aumentando el flujo a través de esa espira. Por lo tanto, el cambio de flujo es positivo. Ahora, apliquemos la ley de inducción de Faraday. Entonces, la ley de inducción de Faraday me dice lo siguiente. Entonces, metemos el valor, que sería BLV menos la fuerza electromotriz. Va a pasar el menos al otro lado. Ups. Entonces, ¿qué implica? ¿Qué implica que esto de acá me haya dado negativo? Que esto me dé negativo implica que la corriente inducida va en sentido antihorario. Bueno, si la fuerza electromotriz ahí medio negativa implica que la corriente inducida es antihorario. Entonces, aquí encontramos que la corriente va en esta dirección. Aquí la estoy dibujando. Va en esta dirección. Ahora, quiero saber la magnitud de esta corriente. Para saber la magnitud de esta corriente, pues la magnitud es esto. Entonces me va a quedar BLV por la magnitud de E, que haría BLV y R. Entonces la corriente que pasa a través de esa espira va a ser BLV sobre R. Esta es la magnitud de la corriente. Y la dirección de la corriente, pues ya la tenemos de V hacia menos, va hacia este lado. Entonces, completemos acá. Entonces, cuando la espira va de menos 3L medios a, ¿hasta dónde? Hasta que entra totalmente a la espira, es decir, hasta L medios, hasta menos L medios. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un flujo que va a ser BLV y vamos a encontrar la fuerza electromotriz y vamos a encontrar la corriente. Bueno, entonces va en sentido antihorario. Ahora voy a volver a copiar el dibujo y vamos a ver qué pasa cuando la espira está saliendo. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando la espira está saliendo? Cuando la espira está saliendo, primero, la espira se encontraba totalmente aquí metida, es decir que
era su base por la altura, lo que daba el flujo. Entonces vean que aquí cuando empieza a salir va a ser L, el lado de la aspira. Vean que está saliendo del campo, entonces se le empieza a restar una cantidad X hasta que sale totalmente del campo. Entonces, cuando está aquí adentro tiene una longitud L metida dentro del campo y le voy quitando X distancia porque la estoy sacando del campo. Es decir, que aquí va a haber un X. Ahora vamos a calcular el flujo. Entonces, flujo, como el área y el vector de área y el vector de campo apuntan en la misma dirección, entonces, como ya lo habíamos hecho antes, el flujo me queda B por A. Esto es igual a la magnitud del campo por el área, que el área es L, que es este L que no está cambiando. Lo que sí está cambiando es la base, que entonces antes había dentro una cantidad L de la aspira del lado y la estoy sacando del campo una cantidad X. Bueno, ahora determinamos el cambio de flujo. Entonces el cambio de flujo va a ser la derivada en el tiempo de BL L menos X. Entonces BL salen porque son constantes y me queda la derivada en el tiempo de L menos X. La derivada es lineal, entonces me va a quedar BL de L de X, de T, perdón, de T menos dx de T. Entonces L es una constante, la derivada de una constante 0, y me va a quedar menos BL, esto sería la velocidad, este menos es este menos, y aquí tenemos esto. Entonces vemos que este cambio de flujo es negativo. ¿Qué nos dice que el cambio de flujo sea negativo? Que está decreciendo la cantidad de flujo. Y tiene sentido porque antes le estaba pasando todo el campo magnético a través de toda la aspira. Es decir, tenía como un flujo B por A. Y como le estoy sacando, le estoy reduciendo el flujo que pasa a través de esa aspira. Entonces tiene sentido que este cambio de flujo sea negativo. Está disminuyendo ese flujo a través de la aspira. Entonces tiene sentido. Ahora aplicamos la ley de inducción de Faraday. Entonces la ley de inducción de Faraday me dice que el cambio de flujo va a ser igual a la fuerza electromotriz. Entonces va a ser menos por menos BLB es igual a la fuerza electromotriz. Esto me da BLB igual a la fuerza electromotriz. Bueno, entonces esta fuerza electromotriz dio positiva, que significa que va en sentido horario. Esto implica que la corriente inducida va en sentido horario. Es decir, la corriente va hacia acá. Bueno. Ahora, ¿qué tenemos? Ya aquí tenemos que entre L medios y 3L medios, esta cantidad de acá es igual a menos BLB, por lo tanto, tenemos esto de acá. Y la magnitud de la corriente, saquemos la magnitud de la corriente. La magnitud de la corriente va a ser BLB igual a I por R. Por lo tanto, la magnitud de la corriente pues es la misma. Bueno, ahora sí, hagamos la gráfica. Entonces nos piden, haga una gráfica de la corriente inducida en términos de la posición. Entonces vamos a hacer esta gráfica así. Entonces aquí va 0. Aquí va, aquí va L medios, L, 3L medios. Aquí va 2L. Aquí va menos L medios, menos 3L medios y menos 2L. Entonces ya vimos que cuando la aspira está fuera del campo, pues no hay flujo. Como no hay flujo, no hay corriente, entonces no hay
fuerza electromotriz, no hay nada. No hay fuerza electromotriz, por lo tanto no hay corriente. Lo dije al revés. Y cuando está afuera, pero al otro lado, entonces no hay flujo. Entonces, como no hay flujo, no hay fuerza electromotriz, por lo tanto no hay corriente. Cuando cuando la aspira está totalmente dentro, entonces hay flujo, pero no hay cambio de flujo. Como no hay cambio de flujo, no hay fuerza electromotriz. Como no hay fuerza electromotriz, no hay corriente. Entonces aquí estaríamos en cero. Luego nos dicen, tome como positivas las corrientes que van antihorarias. Ya vimos que aquí la corriente es antihoraria. Entonces, cuando la aspira está entrando, hay un cambio de flujo, por lo tanto, hay una fuerza electromotriz inducida, por lo tanto, hay una corriente. Y va antihoraria, es decir, es positiva. Entonces, cuando va horaria, va a ser negativa. Como en este caso, aquí va en sentido horario, entonces va negativo. Entonces, esto va hacia acá. Bueno, termina la corriente acá. Entonces, esto es corriente, esto es posición. ¿Cuánto es el valor de esta corriente? Ya vimos que aquí va a ser BLB sobre R. Y aquí va a ser BLB sobre R. Y así nos queda la gráfica. Aquí ya está la gráfica hecha.